Es la carretera de La Majada, al sur de Las Coladas, en La Palma, en el Valle de Aridane. La vía se vio afectada por la lava y 30 viviendas quedaron aisladas. Hoy se ha reabierto el tráfico, ese tramo, y ya por fin los vecinos van a poder acceder a sus casas. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Es la segunda vez que se le vence a la lava, se abre un camino por esas coladas que surgían del cráter del volcán. Vamos hasta La Palma. Además, la noticia coincide con otra muy importante. Se anuncia, Javier Sánchez, una de las obras más urgentes, la carretera que une el valle con la costa. Esa es la carretera que se va a comenzar a trabajar a partir del próximo 18 de abril. Se adjudicó de urgencia, tendrá un coste de unos 40 millones de euros y tendrá una duración de 5 meses. Una obra de emergencia de unos 40 millones de euros entre lo que es ejecución y expropiaciones con carácter inmediato y ante un trazado que es el técnicamente más posible, más viable, consensuado también entre todas las administraciones, unir, como digo, Tazacorte con Puerto Nao. Señorías, Pedro Sánchez pide unidad en el Congreso de los Diputados para afrontar su plan extraordinario de medidas por la crisis económica que genera la guerra de Ucrania. También ha explicado hoy Silvia Mascareño la postura, Silvia, del Gobierno sobre el Sáhara. En esto no va a encontrar Sánchez tanto respaldo de la Cámara. No, y eso que Sánchez niega un giro en la postura respecto al Sáhara, habla de que es un paso más para solucionar un conflicto enquistado, pero de izquierda a derecha lo acusan de traicionar al pueblo saharaui y de ceder al chantaje de Marruecos. Se ha hablado mucho, señorías, en estos últimos días de un giro en la relación con la postura del Gobierno en Marruecos. Más bien, yo diría, señorías, que hay que hablar de un paso más. Pues mientras Sánchez pedía unidad esta mañana para medidas como la ayuda de 20 céntimos al litro de combustible que empieza a aplicarse ya este viernes, las gasolineras, pues como la banca nunca pierden, ya han subido los precios. En los últimos 3 días, desde que se anunció el lunes el plan, los precios del gasoil y la gasolina han subido, para que se hagan una idea, 5 y 15 céntimos el litro solamente en las últimas 24 horas. Hoy nos preguntaremos también por otra cosa, cómo la afrontan, cómo aplican ese descuento a partir del viernes las pequeñas gasolineras. Son empleadas del hogar que piden mejorar sus condiciones de trabajo. Muchas de ellas trabajan sin contratos o con sueldos que están por debajo del salario mínimo. El Gobierno ya ha dicho que va a facilitar el convenio a la Organización Internacional del Trabajo para que tengan derecho a un paro. En marcha una investigación, me temo. ¿Una investigación? Sí, la muerte de Rivero. Descubrir quién está detrás del asesinato del Leal. Este es el eje de la aventura que arranca hoy en este teatro que está en La Laguna, en Tenerife. Una ruta, como ven, teatralizada al más puro de estilo de Agatha Christie. En unos minutos vamos a conocer más, incluso a quiénes son los sospechosos. Vamos a empezar hoy en el Congreso de los Diputados porque se aprobaba ayer en Consejo de Ministros y hoy el presidente Pedro Sánchez ha pedido el apoyo de toda la Cámara a su plan de ayudas especial para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Silvia Mascareño, en esto parece que el Gobierno sí que va a tener el respaldo al menos de una amplia mayoría ahí en el Congreso. Sí, porque esas medidas aprobadas ayer en el Consejo de Ministros deben ser convalidadas aquí en el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes, pero salvo sorpresas, el Gobierno va a superar ese examen sin mayores problemas. Y eso a pesar de las críticas, tanto de sus socios parlamentarios, consideran que esas medidas se quedan cortas, como de los nacionalistas canarios que piden medidas específicas para el archipiélago, o del Partido Popular que insiste en una bajada de impuestos. A unos y a otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les pide que arrimen el hombro. Con la promesa de proteger a los más vulnerables, Pedro Sánchez ha dibujado los objetivos de un plan que se encamina hacia la autonomía energética y que reclama la confianza del resto de grupos. Y España, sin duda alguna, será vanguardia en esta decidida apuesta por la autonomía energética, por la respuesta al cambio climático y, en definitiva, por la extensión
y la presencia de las energías verdes en nuestra matriz energética. La oposición reclama a Sánchez el retraso en el plan y la unilateralidad en la toma de decisiones, su escaso tiempo de aplicación y su negativa a bajar impuestos. Ya sé que ustedes tienen alergia a las rebajas fiscales, pero como ve, bajar impuestos contribuye y mucho a reducir la inflación. ¿Dónde están las bajadas de los impuestos? Usted ha engañado al Partido Popular en la cumbre de La Palma. Abascal achaca la ineficacia del plan de choque a la aplicación de la ley de cambio climático. Esa ley climática y los acuerdos internacionales que la inspiran y el Pacto Verde, todo ello está encaminado a reducir nuestra capacidad de producción energética. La coalición de gobierno ha defendido su unidad frente al plan. Y pensamos que vuelven a levantar un nuevo escudo social. Un paquete de medidas valiente. Valiente, que está orientado a atacar directamente las principales necesidades que tiene nuestro país. Y los diputados canarios piden que no se deje a un lado a las islas. Salve a las familias canarias que no llegan a fin de mes. Salve a mi gente, señor Sánchez. No nos traicione una vez más. Ante el eventual encarecimiento de los precios de los billetes y que perjudiquen más aún a la conectividad aérea con Canarias, sería necesario tener contempladas medidas. Unidad fue la palabra más repetida hoy por Sánchez. Y ahora... Pero mientras esas medidas siguen sumando apoyos, no ocurre lo mismo respecto al Sáhara. Ahí el gobierno se ha quedado solo. El presidente del gobierno niega un giro en la política exterior al respecto. Dice que es solo un paso más para intentar solucionar un conflicto que lleva enquistado décadas. Por cierto, que esa decisión la asume él personalmente como presidente del gobierno y lo hace frente al resto del hemiciclo, porque de izquierda a derecha lo acusan no solamente de traicionar al pueblo saharaui, sino también de ceder ante el chantaje marroquí. Sánchez habla de una etapa en las relaciones con Marruecos. Se ha hablado mucho, señorías, en estos últimos días, de un giro en la relación con la postura del Gobierno en Marruecos. Más bien, yo diría, señorías, que hay que hablar de un paso más. Y en ese nuevo paso se reafirman que cualquier decisión se tomará dentro del marco de las Naciones Unidas. Reivindico, por tanto, señorías, el camino que hemos tomado, que es el de la política real. Los grupos parlamentarios le acusan de ceder al chantaje de Marruecos. ¿Sabe usted lo peor que se puede decir de una persona en mi tierra? Que no es de fiar. Y mire, de verdad que siento tener que decírselo, pero usted con sus bandazos nos ha demostrado que no es de fiar. El chantaje nunca se ha resuelto pagando. Y esto es lo que va a ocurrir ahora, no se resolverá pagando. Es fácil desmentirme. Bastaría con que el gobierno diga que apuesta por la autodeterminación del pueblo saharaui. ¿Por qué el gobierno defiende el derecho del pueblo ucraniano a existir frente a Rusia, pero no el derecho del pueblo saharaui a existir frente a Marruecos? Representantes de organizaciones en apoyo al pueblo saharaui han presentado más de 90.000 firmas para que el gobierno, dicen, rectifique. El malestar, la rabia y la incomprensión total de la decisión y de este viraje que no tiene sentido ninguno. El ministro de Exteriores viajará este viernes a Rabat. Emma es esta bebé que están viendo y que sujeta un soldado ucraniano en estas imágenes, justo cuando huía de las bombas que estaban cayendo sobre su ciudad, Irpin, acompañada además de su madre y de su padre. Esta imagen fue de hecho portada de la revista Time y hoy, más de un mes después del inicio de ese ataque ruso a Ucrania, podemos contarles que viven todos, con un poquito mejor, en una ciudad de Rivne, a salvo al menos de los bombardeos directos que está aplicando ahora mismo Rusia. Una historia más que nos deja esta guerra, cuyas negociaciones de paz vuelven a estancarse. La bandera de Ucrania ondea de nuevo en Lukianivka. Este barrio al noroeste de Kiev es uno de los enclaves recuperados en las últimas horas por las Fuerzas Armadas ucranianas. Expulsamos a los rusos de aquí y ahora están a varios kilómetros de distancia. Y avanzaremos, liberaremos más pueblos en los próximos días, asegura este soldado. Recuperan territorios, pero también capturan armamento ruso muy valioso para la contradefensa. Les hemos quitado estos tanques, este es el primero y hay un segundo, son nuestros trofeos, comenta Misha. Los vecinos recuerdan con horror la cruenta batalla vivida en este enclave. Hubo fuertes bombardeos, explosiones, morteros, daba miedo incluso en el sótano. Los tanques disparaban, la artillería, las ametralladoras, recuerda este residente.
Devastación también en Irpin, otra ciudad liberada de las fuerzas rusas. Al otro lado de este icónico puente se ve por primera vez la magnitud de los ataques de las tropas de Putin. Una imagen dantesca que se repite en las afueras de Kharkov, donde Ucrania ha logrado también ganar terreno en las últimas horas. Pues aquí en España las gasolineras ya se están preparando para ese descuento de 20 céntimos por litro de combustible que se va a aplicar a partir ya de este viernes. Eso sí, en las vísperas de ese descuento, que pagaremos, por cierto, todos con nuestros impuestos, los precios en Canarias no han dejado de subir. De 5 a 15 céntimos han subido solamente de ayer a hoy. Y otra cosa es cómo afrontan ese descuento, cómo lo van a aplicar las pequeñas gasolineras. Faltan menos de 48 horas para que entre en vigor el plan de choque de Sánchez y este gesto continúa desangrando a los bolsillos canarios. Duele. Y más como está el trabajo hoy en día y los precios y todo. Porque en el último día las gasolineras canarias han registrado una subida de entre 5 y 15 céntimos por litro. El petróleo sube y la gasolina sube inmediato, pero cuando baja el petróleo nunca baja. Ante esta escalada de precios se aplicará a partir del 1 de abril un descuento de 20 céntimos por litro, del que se beneficiarán consumidores y profesionales. Esta bonificación tendrá en Canarias un coste aproximado de unos 67 millones de euros, que se desglosarán de la siguiente manera. Unos 50 los asumirá el Estado, los otros 17 las gasolineras. Ante esta última cifra surge una pregunta: ¿tendrán capacidad económica para asumir este sobrecoste las pequeñas y medianas estaciones de servicio? No lo podrán asumir, al menos tal y como está diseñado y al menos tal y como están yendo las cosas hasta el momento. Ya que a pesar de que estas micropymes pueden solicitar un anticipo, muchas no cuentan con solvencia. Con esta medida aprobada por el Gobierno, cada autónomo y pyme que hay en nuestro sector tiene que adelantar una media de 1.000 euros al día. Especialmente perjudicadas se verán aquellas estaciones ubicadas en zonas rurales. Unas estaciones de servicio que a final del año les queda un beneficio de menos de 5.000 euros. Evidentemente ese negocio es que no está ahí ni para ganar dinero. Por lo que desde las patronales temen por la supervivencia de muchos de estos negocios. Una subida esta de 5 a 15 céntimos el litro en 24 horas que confirma el gobierno canario. Son medidas, en este momento, en donde estamos hablando de una inflación disparadísima, en las que creo que se hacen trampas al resto. Y además es una medida que nos va a costar dinero a todos. No podemos actuar en un mercado libre, pero sí identificarlas, y lo digo porque a lo mejor con la parte de vergüenza de algunos, por lo menos de conciencia, ¿no? Palabras del viceconsejero de Economía durante la presentación de las previsiones económicas para este año, en el que se espera que la economía canaria crezca algo más de un 6%, aunque hay varios escenarios posibles. La guerra y la crisis económica puede truncar ese objetivo, pero el Gobierno al menos da por hecho, esa es la previsión, que se cierre el año con entre 24.000 y 38.000 nuevos empleos. Desde 1985 no asistíamos a una inflación tan alta. Llegamos en el mes de marzo a este dato que están viendo, un 9,8, casi un 10% de inflación. Desde el pasado mes de septiembre la verdad es que no ha dejado de subir, pero es cierto que la guerra de Ucrania ha hecho que se acelere la subida. Y estamos hablando de un concepto, inflación, que escuchamos mucho, pero conviene saber bien de qué se trata, porque nos afecta y mucho en nuestra vida diaria. Veamos cómo. Empecemos por el principio de toda esta historia, aclarando términos. ¿Qué es la inflación? Para entendernos, es una situación económica en la que todos los precios, todo lo que compramos, todos a la vez, suben de manera sostenida y grande. ¿Y qué lo provoca? Pues circunstancias que vayan aconteciendo en el mundo. De repente hay muchísimo más dinero en circulación del que suele haber normalmente, y aquellos gigantes con más capacidad de compra pujan más fuerte por los recursos que suelen ser más limitados. Y el ciudadano de a pie lo nota en su día a día. Con una inflación rozando prácticamente el 10%, lo notamos en muchos aspectos de nuestra vida, especialmente a la hora de hacer la compra. Hemos realizado una de productos básicos. Veamos lo que costaba hace un año y lo que cuesta ahora. Un tarrito pequeño de mayonesa, que antes costaba 85 céntimos, ahora cuesta 1,25. Sobre todo en el pescado y en la carne. Si antes ibas con 60 euros a comprar, ahora te sale el doble. Esta compra, por ejemplo, hace un año nos habría costado entre 22 y 25 euros. A día de hoy, por esa cantidad, tenemos que quitar el aceite, el pan
o el arroz, precisamente los productos que más han subido. Suben los precios y tu salario, tu nómina se mantiene fija, pues menos cosas puedes comprar, es obvio, ¿no? Las cosas son más caras y puedes comprar menos. Entonces por eso se denomina la inflación el impuesto de los pobres. A este ritmo de media perdemos 67 euros al mes, o lo que es lo mismo, al acabar el 2022 tendremos 800 euros menos en nuestros bolsillos. Contra esa inflación hay muchas recetas de economistas, pero también controversia política a la hora de aplicarlas. El Ejecutivo canario no cree que una bajada de impuestos sea la solución para combatir la inflación. Optan más por regular el mercado de la energía, por ejemplo, para atacar esa inflación, pero a través de los precios de la energía, que es lo que más la suele inflar. Hoy en el Parlamento el Partido Popular ha acusado al Gobierno canario de inacción. No hemos podido tener... Ustedes se niegan a bajarle los impuestos a los canarios, escúcheme bien, porque gracias o por culpa de la inflación se están hinchando a recaudar impuestos. No vamos a producir rebajas generalizadas porque no son la solución, porque son más un problema que una solución. No los recomienda nadie sensato, solo la demagogia de la oposición. La coyuntura económica está claro que no es buena y dentro de esa coyuntura luego hay sectores que están más perjudicados unos que otros. Las ganaderías de Fuerteventura dicen que están ahora mismo en situación límite porque a la huelga de transportes y a la guerra de Ucrania, principal proveedor de cereales, piensen en los piensos, se une la aridez de la isla que no permite cultivar otras alternativas vegetales. Las explotaciones ganaderas están a punto de sufrir una situación de desabastecimiento, especialmente en la isla de Fuerteventura. Estamos produciendo queso por debajo de los costes y sin tener que darle de comer a las cabras. En las otras islas hay algo de verde, hay tal, pero Fuerteventura no hay cultivos, no estamos preparados sino para que nos traigan de fuera los cereales, forrajes, todo lo que necesitamos. Aquí no producimos sino el queso. La huelga de transportes retrasa la llegada de contenedores y el alimento no solo no llega, sino que su precio se ha encarecido el doble de lo habitual. Traer un contenedor puede suponer ahora un contenedor 1.500 euros más. Tienes todo vendido, dónde ubicarlo, pero no tienes que darle de comer a las cabras para seguir produciendo y manteniendo la línea de producción. Desde el Cabildo de Fuerteventura han aprobado un paquete de ayudas para aliviar la presión que sufren los ganaderos. Unos 6 millones de euros de ayuda directa al sector primario, de los cuales 4 millones de euros van destinados al sector ganadero. Tiempos complicados que hacen tambalear el futuro del sector primario. Esta semana termina el periodo transitorio de la nueva reforma laboral con un balance que es dispar, mientras las patronales han alertado de inseguridad jurídica que a su juicio genera en el sector turístico este tipo de contratación nueva y las empresas públicas. Los sindicatos en este caso aplauden la reforma y dicen que ya se nota más contratos indefinidos. Hace casi 2 meses de la convalidación del decreto de la reforma laboral en el Congreso. Desde que se firmó el pacto en diciembre hasta ahora se ha aplicado un periodo transitorio de 3 meses en el que muchos empresarios se han adelantado a convertir los contratos de obra para adaptarse a la nueva regulación. En Canarias, en el mes de febrero, un 27% de los contratos firmados fueron indefinidos. Los sindicatos lo atribuyen a la reforma. Yo espero que ya el dato que se conozca del mes de marzo sea un dato elevado de la contratación indefinida y que la temporalidad se vaya reduciendo. Pero ¿cuál es el problema que se está generando? Pues afecta a la contratación temporal, que al eliminarse varios de los tipos que existían, se limita el contrato temporal a unos periodos de tiempo más cortos al año. Afecta a la empresa privada y a las empresas públicas. Preocupación por la inseguridad jurídica que genera la nueva norma, especialmente a sectores en Canarias como puede ser el sector turístico, a sectores que aplican contratos temporales por necesidades de funcionamiento. En este primer momento de aplicación de la reforma hay muchas personas que se han quedado en la calle, no se han podido renovar porque las empresas no podían dejarlo fijo. Por eso ahora lo que queda por delante es mejorar este apartado en la negociación colectiva. Los sindicatos tienen una propuesta. Intentar flexibilizar un contrato fijo discontinuo que contente a las partes y que tenga una actividad pues, de 8 meses, de 9 meses y que tenga un periodo de inactividad de 3-4 meses, ¿no? Los próximos meses serán decisivos para mejorar la aplicación de la reforma en la contratación temporal.
Una reforma que quiere animar la contratación, pero hablamos de un sector que está muy precarizado, el de las empleadas del hogar. La mayoría no tiene ni contrato o sueldos muy por debajo del salario mínimo y además no tienen derecho siquiera a paro. Sobre esto último, el gobierno español anuncia que va a ratificar el convenio de la Organización Internacional del Trabajo para que tengan derecho a ese paro. Hoy es el Día de las Trabajadoras del Hogar. Una de cada 3 empleadas del hogar no tiene contrato. La mayoría de las personas son migrantes. El único empleo que pueden acceder es entrar a una casa a limpiar o a cuidar a una persona dependiente. Ni tienen derechos, no hay un convenio colectivo. Los sueldos muchas veces están por debajo del salario mínimo y más de la mitad trabaja a tiempo parcial. Un cóctel cuyo efecto es que casi el 33% de ellas vive bajo el umbral de la pobreza. Entraba de 8 a 8, supera las horas, entonces eso no me lo pagaban tampoco. A esto hay que sumar que no tienen derecho a paro aunque estén contratadas, porque este trabajo no está sujeto al régimen general de la Seguridad Social. Me fui a la calle y no tenía nada y le he pasado y lo estoy pasando todavía bastante mal. Esta situación podría cambiar en los próximos meses. Con carácter casi inmediato, les anticipo y les anuncio que vamos a ratificar el convenio 189. Ya está en la antesala del Ministerio de Exteriores para ser dirigido a las Cortes Generales. Nuestro país está obligado a ratificar ese convenio de la Organización Internacional de Trabajo tras la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo, que concluye que España discrimina a estas trabajadoras. Llevan 11 años esperando a que se ratifique su derecho a la prestación por desempleo. Tenemos ahora mismo 10,7 millones de plazas aéreas programadas para la temporada estival. Estamos hablando que estamos en un 7,7% por encima del año 2019. Las reservas también van creciendo. La isla de La Palma está recuperando más del 80% de conectividad, con lo cual que esto es muy importante y positivo, ¿no?, para la recuperación de la isla. La consejera de Turismo está manejando esas buenas cifras de las que habla de cara al verano y muy buenas perspectivas también para el caso concreto de La Palma. Y prueba de ello son las nuevas conexiones aéreas presentadas hoy mismo en la Isla Bonita. La compañía Ryanair pone en marcha 4 vuelos directos cada semana con Madrid y con Barcelona y 2 frecuencias más con Santiago de Compostela. También habrá conexión directa durante el invierno entre La Palma e Italia, en concreto con la ciudad de Milán. Son rutas que están planificadas para el verano y bueno, capacidad hotelera tenemos, por lo tanto tenemos que llenar y luego veremos qué pasa. Esperamos recuperar esas 2.400 camas, por lo cual creo que, todo lo que sea incrementar en la isla de La Palma es en positivo. Más conexiones aéreas con La Palma y nuevas carreteras también que se van ganando la lava. Hoy se ha reabierto el tráfico de la carretera de La Majada y se anuncia una de las obras más urgentes, Javier Sánchez, esa carretera de la costa. Javi, buenas tardes. Así es, esa carretera de la costa que hoy se le ha presentado por parte del delegado del Gobierno tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias es una obra que arrancará este próximo 18 de abril después de que se aprobara por vía de urgencia. Lo cierto es que será una vía donde al menos 2,5 kilómetros irán sobre zona de coladas. Es el trayecto más cómodo, más fácil de trabajar y que en principio durará esas obras unos 5 meses. Podría estar más o menos operativa a finales del verano y mientras esta vía de La Majada significa la segunda vía de este tipo que se abre en la isla de La Palma, en la zona afectada por las coladas. La primera fue en San Isidro, en la zona de Tazacorte, ahora es La Majada, en los llanos de Iridane, en la zona sur de las coladas. En este caso es para facilitar el acceso a 30 viviendas. La Palma recupera una de sus vías al sur de las coladas para poder facilitar a los vecinos el acceso a sus viviendas. Los trabajos han permitido rebajar el tamaño de la lava hasta llegar a la cota original. La colada pasó por 2 zonas de este camino. En este camino se han quedado incomunicadas debido a la erupción unas 30 viviendas. También se ha presentado el proyecto de la carretera de la costa, que ejecutará el Estado y que servirá para unir el norte y el sur del Valle de Aridane para finales del verano. Esta nueva infraestructura que va a empezar muy pronto, la previsión es el 18 de abril, una obra de emergencia de unos 40 millones de euros entre lo que es ejecución y expropiaciones con carácter inmediato
y ante un trazado que es el técnicamente más posible, más viable, consensuado también entre todas las administraciones. Necesitamos cuanto antes tener esas comunicaciones abiertas, necesitamos cuanto antes tener mejores carreteras y por tanto creo que es la mejor opción, la más rápida. Recuperar de verdad la normalidad en el sur de la Colada, en el sur del Valle de Aridane, y recuperar por tanto uno de los núcleos de población y de económicamente más potentes de la isla. A estas carreteras se une la vía que el Cabildo ejecuta desde La Laguna hasta Las Norias, a cota más alta y sobre una zona de coladas más compleja. Los palmeros siguen abriéndose paso a través de la lava, pero los gases que emiten ciertas zonas siguen complicando la vuelta de muchos vecinos a la costa del Valle de Aridane. Los científicos del Involcan no ven a corto plazo mejoras a una situación natural, dicen que depende del propio volcán. En otro archipiélago macaronésico, también como Canarias, las Azores están como nosotros hace unos meses, pendientes de los terremotos por si esos enjambres sugieren la salida de un volcán por algún sitio. Así siguen en la isla de San Jorge. La alerta en la isla de San Jorge continúa y el nivel ya se sitúa en 4, que es la máxima alerta antes de que haya una erupción. Afirma el jefe de Protección Civil, Eduardo Faria, que la población no puede relajarse y debe mantener las medidas de autoprotección. También se preparan en los centros de salud. Todos están preparados para actuar en caso de necesidad, asegura el jefe de las unidades de salud, Francisco Fonseca. Esta semana se han suspendido las clases en la capital, en Velas, y las personas mayores con problemas de movilidad ya han sido trasladadas a otras zonas de San Jorge, una isla que tiene una longitud de menos de 60 kilómetros. Y estos son los datos. Desde el pasado 19 de marzo se han registrado más de 20.000 temblores, de los que unos 200 han sido sentidos por la población. Se ha constatado deformación del terreno en la zona de los temblores y por el momento no hay anomalías en las emisiones de gases ni tampoco en la temperatura del suelo. Desde Involcan cifran en unos 20 millones de metros cúbicos ese magma que podría estar circulando bajo la isla de San Jorge, pero como ocurría en La Palma a principios de septiembre, no es posible todavía saber si veremos la lava en la superficie. Eso podría acabar en nada, en una intrusión magmática en profundidad que se quedaría allí parándose y enfriándose a lo largo de los próximos años, o podría terminar en una erupción volcánica. Mientras en San Jorge continúan los estudios y también crece la incertidumbre. Desde esta semana ya vamos a entrar en una nueva fase de la pandemia. Solamente los casos graves de COVID o de los grupos vulnerables, como mayores, embarazadas o inmunodeprimidos, van a tener la baja laboral y el seguimiento a esa enfermedad. El resto tendrá que continuar trabajando siguiendo algunas recomendaciones. Si padece COVID con síntomas graves, ahí no hay duda, se le tramitará una baja médica. Pero desde este lunes 28 de marzo la cosa cambia si es positivo, asintomático o con síntomas leves. Lo ideal sería que hiciera teletrabajo siempre que tenga esa posibilidad, ¿no? En el caso que no pudiera hacer teletrabajo, podría incorporarse a su puesto de trabajo. Y lo debe hacer extremando las precauciones. Más ventilación, uso obligatorio de la mascarilla y gel hidroalcohólico, así como evitar contacto con personas vulnerables. Este es el protocolo mínimo establecido por el Ministerio que las empresas pueden ampliar o mejorar. Lo que hay que entender es que esta nueva estrategia realmente lo que se traduce es en una adaptación de las medidas al nuevo escenario. Un nuevo escenario que es totalmente diferente al anterior. Hemos terminado con la fase aguda y entramos ahora en una fase que se caracteriza fundamentalmente por 3 elementos. Que son las altas tasas de inmunización, el poco impacto de esta variante Omicron en el sistema de salud y las pocas posibilidades de acabar con el virus a corto plazo. Son pacientes vulnerables que se han contagiado con coronavirus, tienen patologías previas y tendrían que ser ingresados. Sin embargo, recibirán su tratamiento aquí. Es un hospital de día y de esta manera se evita colapsar la planta COVID, que a partir de ahora solo se destinará a casos graves. Es el caso de Aurora, trasplantada de riñón. Durante 3 días recibe la medicación para evitar que la enfermedad vaya a más. Soy inmunodeprimida por el trasplante. Y claro, al tener COVID somos mucho más sensibles a que el proceso sea muy peligroso. Cogí COVID y la verdad que este tratamiento, que es innovador,
Me parece muy bien que no tengas sino que venir de tu casa a hacerte el tratamiento y no tener que estar ingresada. Tiene capacidad para 18 personas que serán atendidas por 19 profesionales de la enfermería. El tiempo máximo de permanencia será de 2 horas y media durante 3 días. Al disminuir la replicación del virus, pues evita que el paciente progrese a la fase grave. Con este tratamiento se evita en un 90% de los casos que la enfermedad evolucione en estas personas que ya cuentan con esas patologías previas. La situación de colapso continúa en las urgencias del Hospital Insular en Gran Canaria. Ahora mismo hay una treintena de personas que están siendo atendidas en los pasillos, como veíamos ayer, y otros 70 que siguen esperando por cama. Prácticamente están hacinados, no se guarda la intimidad, las distancias prudenciales de trabajo, no se garantiza una adecuada calidad asistencial al paciente. Continúa el colapso en las urgencias del Insular. Ayer había alrededor de 50 pacientes en pasillos y hoy unos 30. Mi madre ingresó ayer, es una señora de 90 años y yo he llamado por teléfono y no sé si realmente está en los pasillos, como yo veo las imágenes por la tele. A los pacientes como su madre se unen los que siguen llegando al servicio. En solo 3 minutos contabilizamos 5 que llegan en ambulancia y hay que sumar los que lo hacen por sus propios medios. Yo empecé a trabajar a las 8 menos 10 y te puedo garantizar que hemos visto en torno a 70 o 80 pacientes ya. Algunos se han ido con el alta médica, pero según los trabajadores, 70 personas continúan ahora mismo en urgencias esperando a que se libere una cama para quedar ingresados. Durante la mañana puede subir algún paciente que sea urgente, alguno de cardiología, algún código ictus, pero pacientes que son hospitalización que requieren unos cuidados normales, pues hasta por la tarde no se suben a planta. Los sanitarios aseguran que llevan así cerca de un año. Las que están viendo son enfermeras y fisioterapeutas que están pidiendo al Servicio Canario de Salud mejoras en sus condiciones laborales. Demandan que se reconozcan las especialidades de los fisios y, en el caso de la enfermería, que se anticipe la jubilación a los 60 o 62 años. Además, reclaman más personal en las plantillas. No puede haber más de 10 pacientes por enfermera asignada. En estos momentos estamos teniendo 15 pacientes, en algunos casos 18 y en algunas plantas hasta 20 pacientes por enfermera. Nuestra principal problemática como fisioterapeutas, que somos un colectivo minoritario respecto a los enfermeros, es nuestro número de plazas dentro del Servicio Canario de Salud, que también se puede extrapolar con el ratio de pacientes que tenemos, tan perverso, al sistema privado. La Asociación de Usuarios y Pacientes de Lanzarote va a llevar a la Fiscalía el cambio de ubicación del helipuerto anunciado en Lanzarote y que Sanidad, dicen, va a instalar finalmente en Fuerteventura. El defensor del paciente sostiene que esa decisión supone un maltrato a la isla y que pone en peligro la vida de las personas que necesiten desplazarse por motivos de urgencia. Lanzarote también lo merece porque desde el 2018-2019, iniciado por el sanitario Ione Caraballo, desde esa fecha se han ha dado pasitos Lanzarote para que tengamos una base permanente, y Lanzarote es merecedora porque ya está bien del maltrato histórico, la marginación que le tienen a la isla de Lanzarote. En el año 2021 en España se realizaron más de 1.078 trasplantes de hígado y esa cifra supera los 3.000 trasplantes si hablamos de las cirugías renales, trasplantes de riñón. Aquí en Canarias sumamos 564 trasplantes de todo tipo de órganos y de tejidos, unas operaciones que empiezan por la solidaridad del que dona. Hoy es Día Nacional del Trasplante y se hace un llamamiento para mantener una de las tasas que tenemos de donación más altas del mundo. 143 trasplantes de riñón, 1 de páncreas, 17 de corazón y 23 de hígado es el censo de personas trasplantadas en 2021, gracias a la generosidad de 97 donantes fallecidos y 8 vivos, una cifra a la que se suman otros 380 trasplantes de tejidos realizados en la red de hospitales del Servicio Canario de Salud. Un gesto, el de la donación, que se traduce en una segunda oportunidad para los pacientes que, como Airam, no tienen otra posibilidad de curación. Yo decía, pues no soy un niño normal, ¿no? Con tantas pruebas, con tantas idas y venidas a Madrid o hospitales, hasta ahora, ¿no? Que un riñón que no, digamos que no es mío, está en mi cuerpo. Y ha sido increíble. Después de 34 años que tengo ahora mismo, toda una vida luchando para esto, pues ahora me ha cambiado, soy una persona normal. He vuelto a nacer otra vez.
La Asociación de Enfermos Renales de Tenerife recuerda que la tarjeta de donante expresa la voluntad de donar, pero no tiene valor legal, por lo que anima a la población a utilizar las herramientas que existen para hacerlo. Tu familiar va a tener la última palabra, pero por mucho que tú hayas dicho que sí a la donación, si esa persona dice que no, no se van a hacer los órganos, salvo que hayas hecho una manifestación de últimas voluntades ante la notaría o el registro correspondiente de la Consejería de Sanidad, que eso sí tiene valor, es gratuito y es recomendable hacerlo. El trastorno bipolar es una patología que produce cambios radicales de comportamiento, pasando de la depresión a un alto nivel de optimismo. Los expertos aseguran que es fundamental ponerse en manos de especialistas desde que se detecten los primeros síntomas. Es una de las mayores patologías causantes de discapacidad, con una afección mundial que ronda los 140 millones de personas. El trastorno bipolar es un trastorno del estado del ánimo que tiene que ver con una alteración en una parte del cerebro que se llama el sistema límbico. Es como si en esta parte del cerebro hubiera un termostato del estado de ánimo. Cuando se disregula hacia abajo aparecen lo que se llaman los episodios depresivos. Cuando se disregula hacia arriba aparecen lo que se llaman los episodios hipomaníacos o maníacos. Sergio padece esta patología desde hace 23 años. Hoy nos ha querido contar cómo la descubrió. Me encontraba un poco irritable, dormía apenas 2 horas en todo el día y la noche, una energía increíble, con ganas de montar negocios, con ganas de montar empresas, y lo peor de todo fue psicosis, que es la pérdida de contacto con la realidad. Una afección que requiere medicación personalizada, la supervisión de un psiquiatra y buenos hábitos. Sergio asegura llevar más de 5 años estable. Ahora ayuda a otras personas. Yo tengo una asociación que se llama ATAP, Asociación Trastorno Afectivo Bipolar, en Facebook, con más de 4.800 personas que nos siguen. Oriento a esas personas también. 30 años cumple la Asociación de Hemofilia de Santa Cruz de Tenerife, se llama AETE. En la actualidad, 85 personas la padecen en la provincia occidental. Es una enfermedad que afecta a la coagulación de la sangre, coagula más lento que lo normal. 3 décadas con las que han contribuido a mejorar la calidad de vida de quienes viven cerca de esta patología. 30 años de un trabajo muy bueno, un trabajo que ha sensibilizado y con ello ha conseguido que tengan recursos y que tengan los tratamientos adecuados, y esperemos contar con esta entidad que, repito, ha sido muy positiva para la isla de Tenerife, pues muchos años más. A alguien en esa época le decían que era hemofílico y se le venía el mundo al suelo, y el conocer a una persona que también la padecía o una persona que ya llevaba años padeciéndola, pues era un alivio, ¿no? Era una necesidad. Concentración de protesta a las puertas del centro penitenciario de Lanzarote. Familiares de varios presos denuncian la calidad y las escasas raciones de comida que reciben los internos y se preguntan por qué los presos que cumplen condena en la isla son los únicos de Canarias. Denuncian que tienen que pagar por las botellas de agua. Los familiares reprochan que los recortes también están afectando a la atención médica y psicológica que se recibe dentro de la prisión. Psicólogos, psiquiatras, no vienen, se pegan meses y no ven a los presos. Esa es la forma que quiere esta dirección de que los presos se reinserten y que salgan a la sociedad en esas condiciones, si al final entras a pagar una condena y sales peor de lo que entras. La Policía Nacional ha desarticulado una banda que se dedicaba a estafar a distintos bancos en Tenerife. Lograban obtener préstamos para la compra de vehículos, también electrodomésticos, con documentación que es falsa. Tiene más datos Lidia Rodríguez. Sí, en total 7 personas han sido detenidas por pertenecer presuntamente a esa banda de estafadores que actuaban aquí en la isla de Tenerife y que supuestamente se hicieron con un botín aproximado de 175.000 euros. ¿Cómo actuaba esta banda? Lo que hacían era presentar documentación falsa para conseguir préstamos en diversas entidades financieras. Luego lo que hacían es comprar productos de consumo como por ejemplo coches, electrodomésticos y teléfonos de alta gama. Cuando tenían esos productos rápidamente los vendían en el mercado de segunda mano, eso sí, a muy bajo precio, con lo cual ahí conseguían supuestamente esas ganancias. Lo curioso es que 2 de esas 7 personas ya estaban cumpliendo condena en la prisión precisamente por cometer esos delitos. Este caso se destapó aquí en la isla de Tenerife gracias a las denuncias presentadas por diversas entidades financieras ante la Policía Nacional. Miembros de la organización
que acompañaban a una persona sin recursos económicos, a la que dotaban de documentos falsos para solicitar un préstamo al consumo. Una vez que el préstamo había sido concedido, los miembros de la organización retiraban el producto en cuestión, que solía ser un vehículo, electrodomésticos o smartphone de alta gama. Marcial Morales, ex alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, ha sido absuelto de los delitos de prevaricación, estafa y apropiación indebida tras ser investigado en 2010 por el encargo de 8 proyectos paisajísticos. La sentencia considera probado que se produjeron conversaciones entre administración y una empresa para obtener presupuestos. Sin embargo, según el fallo judicial, no queda acreditado que se realizaran las obras. Y un hombre ha sido condenado a 2 años de cárcel tras haber reconocido que en abril de 2020 amenazó de muerte con un hacha y agredió a la mujer con la que por ese entonces compartía su vida sentimental. Hechos por los que el acusado ha firmado un acuerdo de conformidad. Además, no va a poder acercarse a la mujer a la que maltrató ni entrar en el municipio de Santa María de Guía, en Gran Canaria, que es el lugar donde reside esta víctima de violencia de género. La jueza ha ordenado además que su geolocalización sea rastreado en todo momento durante los próximos 5 años. Trágico hallazgo en Madrid. Los servicios de emergencia localizaban los cuerpos sin vida de una madre, 91 años, y su hijo de 49. Todo apunta a que habrían fallecido desde hace tiempo y no presentaban signos de violencia. La Policía Nacional se ha hecho cargo de esta investigación. Ideas con posibilidades de convertirse en futuros negocios. Es la Feria El Norte que emprende en Gran Canaria, donde se han presentado 7 iniciativas que están enfocadas al turismo y también la agricultura. Yasmina es experta en medio ambiente y propone una herramienta que facilita al visitante el turismo sostenible, conociendo la huella de carbono de los negocios. Ecoitinerario, porque desde que sale de la zona sur, por ejemplo, hasta el regreso, todo el proceso, sea transporte, comida, gastronomía, todo eso va a llevar una correlación con la sostenibilidad. El proyecto ganador está pensado para la agricultura, como si de un asesor digital se tratase, para facilitar a los y las trabajadoras del campo nuevos recursos. Para cualquier tipo de asistencia, por ejemplo, para mantener y confeccionar el cuaderno de campo. No acceden porque son software complicados. La solución que hemos buscado nosotros es dirigirnos a los agricultores y agricultoras a través de WhatsApp. Una idea que ahora es una realidad y que se enmarca en la Feria Empresarial El Norte, que se celebrará a partir del próximo viernes 1 de abril en Gáldar. En la lucha por erradicar la obesidad infantil, los centros de educación infantil y primaria del Hierro se adhieren al proyecto denominado Ecocomedores, comida más sana, más saludable para los pequeños y de paso una manera de dar salida al producto reño, al producto del país. El Hierro, primera isla de Canarias con todos los colegios y unitarias formando parte del programa Ecocomedores. Se fomenta el producto local de nuestros agricultores, por otro lado se sigue llevando un estilo de vida saludable y la verdad que bueno, estamos también como isla sostenible y no deja de ser una rayita más para seguir sumando. Que los padres estén tranquilos, porque hay una preocupación también por los padres ver los menús escolares y están súper tranquilos porque aquí se come muy bien. Productos ecológicos, locales frescos y de temporada. Hemos notado muchos cambios con las papas, el pescado y la carne. No me gustaba mucho el potaje, pero ahora sí me gusta más el potaje de verduras, por ejemplo. A mí me gustó mucho el pescado porque tenía buen sabor. Semanalmente se distribuirán unos 340 kilos de alimentos a 674 escolares. La playa de las Teresitas recupera y las tienen a unas usuarias que son muy especiales. Más de 1 millar de laguneras participan en una nueva edición del programa Mujeres a la Playa, una iniciativa destinada a combatir la soledad y a promocionar la salud y el ocio a través de actividades que están adaptadas y guiadas por monitores. A disfrutar del ocio al aire libre, que viene a disfrutar de la naturaleza y de un día un poco diferente donde entablan amistades y mejora su calidad de vida. 4 horitas que nos olvidamos de los maridos de momento.
Lo más importante en esta vida es pasarlo bien y tener salud. Lo demás ya vendrá. Por lo menos cambiamos de sitio, porque en la casa no... Y se las echaba de menos en la playa. Canarias vuelve a destacar en el Madrid Fusión con el segundo concurso nacional de mojos y con la presentación de la primera leche de camella de España que procede de Fuerteventura. Un producto tan canario como el mojo protagoniza el Madrid Fusión con su segundo concurso nacional de platos con mojo armonizados con vinos de Tenerife. La chef canaria Diana Marcelino del restaurante El Secreto en Chimiche obtuvo el primer premio. No puedo sentirme más orgullosa y más feliz de representar a mi tierra tanto en un concurso como aquí en la feria con nuestros platos. ¡Viva la gastronomía de Tenerife! La leche de camella procedente de Fuerteventura fue otra de las novedades. Un producto que va a ser en beneficio para la salud del ser humano y en beneficio para el animal, porque va a ayudar a que se le valore más y que por tanto se le posicione en el mercado y en el mundo rural en el cual llegó a desaparecer desafortunadamente. Un producto que según los expertos tiene amplios beneficios para los diabéticos, ya que incluye un componente con propiedades muy similares a la insulina. El águila pescadora es un ave que se puede encontrar aquí en Canarias, está en peligro de extinción. Se ha puesto en marcha un proyecto para salvaguardar esta emblemática especie que habita en enclaves costeros. La parte de la costa que va desde Playa de Santiago a Valle Gran Rey por sus condiciones favorables es el hábitat donde anida el águila pescadora en La Gomera, una especie que se encuentra en peligro de extinción. Por lo que se ha puesto en marcha un proyecto encaminado a salvaguardar esta especie que cuenta con una reducida población en la isla. En La Gomera, en estos 2 años que llevamos de proyecto, pues 2-3 parejas, pero también individuos solitarios, es decir, que no están emparejados. Hay machos y hembras y esperemos que a lo mejor el próximo año tengamos alguna pareja más. Reducida población que limita su capacidad reproductiva, que se produce normalmente cuando tiene 3 años. Nosotros tenemos datos de individuos, por ejemplo, de un macho, que hasta los 8 años no se emparejó y crió. La población es tan escasa que para emparejarse va a tardar bastante. Un proyecto en el que el aeropuerto de La Gomera colabora para facilitar el seguimiento y conservación de este ave. Y desde hoy se puede ver en La Laguna, en Tenerife, la representación de Asesinato en el Leal. Es la obra basada en las novelas policíacas de Agatha Christie y que se desarrolla durante una ruta que recorre los principales rincones de este teatro lagunero. ¡Qué horror, qué horror! ¡Muerto de un disparo! ¿Quién mató a José González Rivero? Comienza la investigación y cada espectador debe aportar las pistas que vienen en el sobre. Opción A. Ir al camerino de Lady Aspasia. Todos son sospechosos o no. Deberán buscar en cada rincón del Teatro Leal para resolver el asesinato del primer director que tuvo este espacio escénico a comienzos del siglo XX. José González Rivero, que fue además pionero del cine en Canarias, fue el primer director de cine de Canarias. Él muere de un disparo en 1933, esto es un hecho real, histórico, del que partimos. Pero después hemos utilizado las tramas de la novela de Agatha Christie, además una novela que Agatha Christie escribió en su estancia en la isla de Tenerife en el año 1927. Mientras entre acto y acto se entrelazan historias del pasado de este inmueble, el inspector va desvelando datos sobre el crimen. Estaba lleno de amigos que habían venido expresamente para participar en el gran baile de carnaval. Y los que quieran saber el final pueden ver la representación del asesinato en el Leal una vez al mes en este emblemático lugar del municipio de La Laguna. ¿Yo? Bueno, tiempo para acercarnos al deporte que nos trae el primer gol, el primero de Jeremy Pino, Armando Vallejo, con la selección española. Debe estar privado. Contentísimo. Jugó ayer de inicio en ese partido frente a Islandia, goleada de España 5-0. Se divirtió España, se divirtió Jeremy, que además marcó ese gol de cabeza y levanta la mano para entrar en la lista definitiva para el Mundial. Aún queda, pero tiene sus opciones y muchas de ellas además. En el Club Deportivo Tenerife, ya en las islas, Javi Alonso, protagonista hoy en el conjunto blanquiazul. Después de una larga lesión, vuelve y quiere sumar en este final de temporada lo que pueda a la causa blanquiazul. Y en la Unión Deportiva Las Palmas, bueno, llega el partido de todos los partidos este fin de semana frente a la Ponferradina. Ponferradina-Las Palmas es el partido con mayúscula. Después de ese encuentro, digan lo que digan, no hay vida. Bueno, y lo que no pueden perderse es el mejor punto ya oficialmente del año de tenis
de Carlos Alcaraz. ¿El mejor punto? Del año, de lo que va de ¿Y año. nos lo vas a enseñar? El mejor punto van a verlo después en los deportes. Pues me quedo para verlo. Gracias, Armando. Enseguida eso y el resto de la actualidad deportiva. Hasta aquí lo dejamos. Tienen más información a las 20:30 en el Telenoticias 2. Tengan todos muy buena tarde. Hasta mañana.